Reciban un saludo en el Señor. Hoy, la Oficina Nacional de Educación Católica se une a toda la Iglesia en la celebración de San Pedro y San Pablo, apóstoles que con la fuerza de la fe anunciaron el Evangelio, dieron su vida por amor a Jesús y son conocidos como las columnas espirituales de la Iglesia porque extendieron el cristianismo por todo el mundo. Presentemos brevemente a cada uno de ellos. San Pedro fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Su nombre era Simón, pero Jesús se lo cambió por Pedro o piedra sobre la que edificaría su iglesia. Era pescador cuando Jesús lo llamó para ser pescador de hombres, es decir, para que colabore con él en la salvación de los hombres. Dice la Biblia que dejándolo todo, siguió a Jesús. Él vivió como nadie las experiencias más transformadoras con Jesús. Lo vio caminando sobre las aguas, recogió con asombro lo que sobró de la multiplicación de los panes, fue testigo de la transfiguración del Señor, de su agonía, de su muerte, pero principalmente de su resurrección. Inicialmente no comprendió el sacrificio de Jesús, hasta se atrevió a proponerle un camino más fácil. Llegó hasta negar a Jesús por 3 veces, pero después de ello se arrepintió. Jesús, después de resucitar, le preguntó por 3 veces si lo amaba, a lo que Pedro respondió que sí. Entonces Jesús le confió la misión de apacentar a sus ovejas. Pedro se convirtió en el primer jefe de la iglesia, cumpliendo su misión entre los judíos, aunque más tarde decidió hacer varios viajes propagando la fe en Jesucristo hasta que llegó a la ciudad de Roma. La iglesia romana lo considera como el primer papa. Allí fue detenido durante las persecuciones de Nerón y murió crucificado. San Pablo nació en Tarso, vivió en la época de Jesús. Inicialmente no creía en él, es más, se dedicó a perseguir y enviar a la cárcel a los cristianos, hasta que un día camino a una ciudad llamada Damasco, se le presentó Jesús y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues su nombre era Saulo. Después de esta experiencia, cambió su vida, recibió el bautismo, se hizo cristiano y se cambió el nombre por el de Pablo, que significa hombre de humildad. Pasó 3 años en el desierto donde Jesús le instruyó. Pablo se convirtió en el gran propagador del Evangelio, viajando por los pueblos y ciudades de la cuenca del mar Mediterráneo, creando comunidades cristianas en cada lugar a las que luego animaba mediante epístolas. Escribió así a la comunidad de Roma, de Corinto, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas, Tesalónica, entre otros. Viajó de Jerusalén a Roma, donde, por ser seguidor de Jesús y por anunciar su evangelio, le cortaron la cabeza. La Oficina Nacional de Educación Católica te recuerda el sentido de esta solemnidad, que es hacer presente lo que estos 2 grandes hombres hicieron por la Iglesia, para seguir su ejemplo y para pedir su poderosa intercesión. Además, hoy es día del Papa, sucesor de Pedro. Pidamos por él, que es principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, así de los obispos como de la multitud de los fieles. Colaboremos en la colecta del óvulo de San Pedro, a fin de que el Santo Padre pueda seguir trabajando en bien de los más necesitados en todo el mundo.